Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este segundo semestre. Recordemos que hoy estamos en el tema 1 de grado noveno, listo, español y literatura. Entonces vamos a estar muy atentos a la explicación. El tema de hoy es un poco complejo, entonces vamos a estar muy atentos. En el momento de la explicación vamos a tomar apuntes para pues tener las ideas más claras, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. Para iniciar les voy a compartir un video. Hoy vamos a mencionar diferentes movimientos literarios. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir primero un video como la abrebocas del tema. ¿Listo? Entonces para que estemos muy pendientes. Luego les voy a explicar tres diferentes movimientos literarios. Entonces la idea es que todos estemos tomando pues para que el tema sea más claro. ¿Listo? Entonces por favor muy pendientes. Movimientos literarios son las denominaciones que se les da a las obras y corrientes artísticas, aunque no solo termina en la literatura, también puede tratarse de pinturas, música, entre más. En cambio, las corrientes literarias son el conjunto de obras que tienen las mismas características, como la forma en la que están escritas o sus géneros y temáticas. Se basa en el grupo de obras creadas en el mismo periodo. A continuación, veremos algunos. El clasicismo empezó en Serenidad, Italia, en el siglo VIII a.C. Se caracteriza por la narrativa dramática de acontecimientos, y sus obras más destacadas son la Ilia y la Odisea. El Renacimiento en el siglo XV y XVI fue hecho como reivindicación como individuos. Hubo obras de arte y literarias, como las pinturas de Leonardo da Vinci y Romeo y Julieta o Hamlet, escritas por Shakespeare. El neoclasicismo en el siglo XVIII empezaba a ilustrar los principios intelectuales, habla de estética y la moral. Por ejemplo, el juramento de los Horacios de Jacques Louis David, creado en 1780. En la época medieval, durante el siglo XV, hablaba de temas de religión, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. El barroquismo se extendió en el siglo XVII hablando de concertismo, y existieron obras de arte como las Meninas de Diego Velázquez y hablando. Durante el siglo XIX existió el romanticismo, que hablaba sobre los sentimientos, con obras literarias como Los Miserables, hecha por Víctor Hugo, publicada en 1862, y tuvo lugar a autores como Rosalía Castro, que escribía tanto en gallego como en español. El realismo fue en la segunda mitad del siglo XIX, y abarcaba temas usuales del trabajo y en el ámbito social en un ambiente local. Usaba el lenguaje coloquial y tenía aficiones de talla más mínimo. Entre sus autores estaba Charles Dickens, Pérez Galdós y Émile Zola. En 1940, el posvanguardismo exploró nuevas dimensiones poéticas. Se caracteriza por el uso de rimas y la forma estrófica. Tenía obras como La Estación Violenta de Octavio Paz y contaba con autores como Borges, Neruda, entre más. Listo, chicos. Entonces, como les mencionaba al iniciar, hoy vamos a mencionar tres movimientos literarios. ¿Por qué movimientos literarios? Porque a través de ellos está la poesía, está el teatro, está el arte, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante mencionarlos. Entonces, vamos a estar aquí muy atentos, por favor. Vamos a iniciar con el neoclasicismo. ¿Listo? Es mencionado, pero entonces hoy vamos a hablar simplemente. Hoy vamos a mencionar simplemente lo que aportes o por qué son tan importantes mencionarlos en cuanto al ámbito de la literatura, ¿listo? Entonces vamos a estar ahí muy pendientes. Entonces se dice que el neoclasicismo es un movimiento artístico, era lo que yo les mencionaba, por eso son tan importantes recalcarlo, ¿cierto? Es un movimiento artístico, aparece más o menos en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, XVII, y se desarrolló más o menos en el siglo XVIII, XIX, ¿listo? Era como buscar un retorno
a que todo fuera una norma y todo fuera ideal, todo fuera como ordenado, todo tuviera un estilo, ¿cierto? Y lo más importante, que todo se presentara según la razón y el realismo, que pues se vivía en ese entorno en el momento. Que se vivía, permítanme un segundo, listo. También dice que el neoclasicismo ha surgido como una cultura griega. Su cimiento, su forma de origen fue en Francia debido a las acciones del racionalismo. Recuerden que el racionalismo es cuando ya las personas tienen su punto de vista sobre todo lo que los rodea. Ahí aparece la ilustración, el espíritu de manifestar, ¿cierto? De la Revolución Francesa, ya las personas empezaban a opinar por sí mismas, ya no era lo que les imponían, no, sino lo que ellos buscaban hacer por sus ideas, ¿cierto? Entre las características está que siempre predominó la razón, ¿cierto? Sobre el sentimiento y la inteligencia sobre la imaginación. O sea que siempre estaba antes del sentir la razón y antes de imaginar estaba la inteligencia. Eso es lo que lo hizo importante. También está el carácter moral y educativo. Se separaron los géneros, ¿cierto? Ya empezó como tal el teatro, la poesía, todo ya empezó como a ser diferente. Y vuelven y repiten, predominó siempre la razón de las cosas. También empezaron a buscarse en acciones, lugares, tiempos, según todo lo clásico que se conocía en el momento. Entre los géneros neoclásicos está el ensayo. Entonces recuerden que el ensayo es un género neoclásico, pues permite que nosotros podamos opinar según nuestra razón y según nuestro conocimiento sobre algún tema determinado. Entonces, por eso entre el neoclasicismo está el ensayo. También está la lírica. Dice que esta lírica era considerada de mal gusto por expresar sentimientos, ¿cierto? Que no eran como tan adaptados a los temas. En este tipo de lírica, entonces está el cuento de los pastores, también entre los siglos XVII y XVIII más o menos. También dice que se cultivó la fábula con el objetivo de ofrecer a un lector como un consejo y una enseñanza, ¿cierto? Recuerden que toda fábula tiene una enseñanza que es llamada moraleja. Entonces ellos buscaron cultivar eso, que a través de eso que explicaban, las personas aprendieran de algo que estaba mal y lo pudieran hacer bien. Entre los principales exponentes está Jean de La Fontaine, Tomás de Iriarte, Félix María de Samaniego, ellos eran los principales creadores de fábulas. También está la narrativa. Entonces recuerden los ensayos, todo lo que tiene que ver con lírica, todo lo narrativo, pertenece a todo lo neoclásico, ¿listo? También están las novelas clásicas, buscaron representar situaciones reales y siempre dar una enseñanza para que las personas pues la pusieran en práctica, ¿cierto? Según la sociedad europea que se estaba pues reflejando en ese momento. Entre los principales representantes está Daniel de Aos y Jonathan Schitt, ¿listo? Para que lo tengamos como en cuenta. Encontramos el teatro. El teatro fue uno de los géneros como con mayor rigor que se extendió durante todo el continente en ese tiempo. Se presentaban obras de tragedia, de comedia, ¿cierto? Siempre esto lo que busca es dejar una enseñanza y lo más importante, que todo tiene una razón antes de sentir, para que lo tengamos en cuenta. Listo, chicos, entonces con esto concluimos qué es el neoclasicismo. Recuerden que siempre predomina la razón, es donde ya se buscan como de variedad de temas, ya no se escribía en base a lo que veíamos, no, sino ya se escribe en base a lo que conocemos. Entonces eso es muy importante, ¿listo? Ahorita vamos a continuar con la siguiente explicación. Permítanme un segundito. Vamos a seguir con la siguiente, perdón, valga la redundancia, con la explicación del siguiente movimiento literario. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo.
Listo, entonces a seguir con el romanticismo, que es todo lo opuesto a lo que acabamos de ver. Recuerden que todo lo que es neoclásico es sobre la razón. Siempre es la razón y la inteligencia lo que como que es prevalente e importante, ¿cierto? Cambio el romanticismo es todo lo opuesto. Sé que el romanticismo es un movimiento cultural y literario. Surgió más o menos en el occidente de Alemania, en Inglaterra entre los siglos XVII, más o menos XVIII. ¿Listo? En el contexto histórico de este movimiento encontramos tres hechos muy importantes y relativos. Entonces está la Revolución Industrial, que fue en 1760 y 1840, ¿cierto? Ahí es donde aparece la burguesía, donde empieza el capitalismo, donde ya empieza el liberalismo económico. El siguiente hecho fundamental fue el nacimiento de la burguesía. Ya empezaron a existir las clases sociales, ¿cierto? El tercer acontecimiento o hecho fue la importancia de la corriente de la exaltación de la libertad surgida a través de la Revolución Francesa. Esto fue más o menos en 1789. ¿Listo? Entre el romanticismo se dice que es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos donde se puedan ver, en las artes, en lo racional, es todo lo opuesto al neoclasicismo, recordemos. Recordemos que el romanticismo es todo lo bonito, ¿cierto? Toda la fantasía, todo lo imaginario, todas las fuerzas, todo lo irracional del espíritu, todo lo que siente nuestro corazón, ¿cierto? En cambio, el neoclasicismo es todo lo que era con la razón. Ahí ya existía mucho desnudo griego, ¿cierto? En sus obras. También todo era muy frío, todo era como muy académico, muy rígido. Siempre era la razón y la inteligencia. Entonces, por eso dice que es lo opuesto al romanticismo. También este movimiento romántico dice que más o menos abarca casi todo el siglo XI. Es un movimiento que siempre se expone con una serenidad clásica. La fría es todo lo contrario al neoclasicismo, ¿cierto? El neoclasicismo es todo frío, todo razón, todo. En cambio, en el romanticismo ya es diferente, ¿cierto? Ya todo es más sentimental, ya hay libertad de sentimiento, ya hay variedad de composiciones, ya todo se basa es en la imaginación y en los sentimientos de la persona frente a lo que razona, ¿cierto? Ya es muy diferente. También entre la ideología del romanticismo está todo lo religioso, la libertad y la lucha de los pueblos, todo lo que tiene que ver con la exaltación de los sentimientos, el poder de la naturaleza, la imaginación, el individualismo, ¿cierto? Era todo el yo y el yo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí vemos uno de los representantes pues principales del romanticismo. Entonces, ejemplo, en México está Manuel Acuña, en España está Gustavo Adolfo, ahí vemos en esta diferente tabla los diferentes pues representantes importantes del romanticismo. ¿Listo, chicos? Entonces, ya para terminar, vamos a concluir con el último movimiento, es el movimiento llamado criollismo. ¿Listo? Entonces, vamos a estar muy atentos a la información. Permítanme un segundo. Listo, entonces continuamos con el criollismo. ¿Listo? El origen del criollismo dice que esta palabra criollo se utilizaba para nombrar a los hijos de españoles y españolas que nacían en América. Ese es el origen de la palabra criollo. ¿Listo? Dice que originalmente este concepto era utilizado por los portugueses para describir a los hijos de los esclavos negros, ¿cierto? Eran como la gente que tenía menos dinero, que nacían tal vez en un territorio americano, y los eran portugueses que nacían en diferentes colonias, o sea, no eran personas que tenían tanto dinero y se mezclaban entre sí. Por eso eran llamado criollos. Era la unión entre mulatos y esclavos negros
y esclavas negras, perdón. La motivación del criollismo surgió en la Nueva España. Dice que esto surgió fue como por todo lo religioso, ya que estaba constituido por criollos. Recuerden que los criollos eran personas que tal vez por su mezcla o por su condición no eran adineradas, entonces por eso se utilizaban como diferentes estereotipos para mencionar y hablar sobre ellos. Entonces todo aparece en base a la religión. Esa fue la motivación de crecer entre ellos. También otra de las principales motivaciones era que se basaban mucho en lo social y en lo político. Todo, desde un principio, todos los hijos de los conquistadores, ellos se veían como mezclados entre todas las leyes de Felipe II, que eran las que no tenían como coherencia y ellos querían cambiar como las futuras generaciones de ellos, que no se vieran siempre como esclavos y vulnerados frente a los demás. ¿Qué es el ascenso? El ascenso es como cuando surgieron. Dice que estos criollos dieron origen a la oligarquía económica. Esto fue en España. Ellos ¿qué hicieron? Utilizaron un método de ascenso social, ya tenían poder, se podían mantener cercanos a los círculos de los nobles, ¿cierto? Ya no eran como unas personas que las miraban pues debajo por su condición, no, sino ya podían estar más cercanos a las personas pues que tenían el poder en ese entonces. También empezaron a lograr cargos públicos, eran reconocidos, ya ellos tenían como tal cerrado un círculo con la nobleza castellana. Eso les permitió a ellos que hicieran como un acercamiento importante político y socialmente frente a todo el ámbito donde ellos estaban. Más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX, estas empezaron como a tener más fuerza sobre el progreso, ¿cierto? Esto ayudó a que las futuras exaltaciones criollas tuvieran como una fuerza en cuanto a todo lo económico. Entonces acá vemos diferentes reformas que se realizaron frente a los criollos. Los criollos ya tenían una fuerte resistencia, se caracterizaban por tener un poder político, económico y social. Entonces acá ya empezaron a aumentar el control sobre las colonias, aumentaron productividad económica y podían como tener poder como lo tenían las demás personas y ya eran más reconocidos. También entre todos los criollos y el criollismo, sé que se transformó todo y se formó un estallido social y muy potente del criollismo. Desde ahí es donde ya empezaron a respetarse todas las mezclas, ¿cierto? Entre negros y blancos, blancos y negros, y ya se respeta como tal la libre expresión de todos. Recuerden que en el proceso de colonización y todo lo que hemos venido observando, se ha visto que todas las personas siempre han sido vulneradas y afectadas por su color, tal vez por su raza, por su poder económico. Entonces, todo eso ha afectado. Entonces, chicos, recordemos que en la guía de trabajo del día de hoy vamos a mencionar diferentes aspectos sobre los movimientos literarios vistos. Entonces, por favor, tomar apuntes de nombres representativos. Listo, y muchas bendiciones y feliz resto de día.